Les voy a hablar hoy sobre la fatiga por y el duelo en los profesionales del área de la salud. Creo que el tema es pertinente porque realmente la situación actual nos ha hecho cambiar la forma de estar y de experimentar el mundo. Hemos tenido cambios impensados y relevantes, cambios en todas las esferas de nuestra vida, en la manera de morir y despedir a quienes se van. Ha cambiado también nuestras rutinas, nuestros hábitos, las costumbres, de pensar y formas de relacionarnos. Todo esto nos ha obligado a fomentar estrategias de adaptación en nuestros hogares y lugares de trabajo. En estos días muchas personas han fallecido o fallecerán a causa del coronavirus, pero otras morirán por el curso natural de la vida. En nuestras clínicas hasta la fecha, si no estoy mal, hemos tenido 3 fallecidos por COVID-19. Esto según el último reporte de la doctora Yasmín. Pero hemos tenido otros, como es normal, por otras causas. Como todos lo hemos percibido, la dimensión social de nuestras despedidas se ha visto en varios aspectos eliminada y de forma justificada para evitar más contagios, obviamente. Los actos alrededor de las pérdidas tan significativos como disponer del apoyo social en esos momentos tan difíciles o poder desarrollar rituales propios de nuestra sociedad, como funerales, ceremonias religiosas o rituales familiares, son muy importantes para que el proceso de duelo sea normal y no se convierta en un duelo complicado. Más adelante profundizaré en el duelo complicado. Sin embargo, pues por pandemia, las exigencias sanitarias actuales han limitado en gran medida estas expresiones que validan el dolor y el sentimiento de pérdida de la persona que sufre, y por eso dificultan la elaboración del duelo normalizado. Yo quiero que recordemos que las personas que trabajamos en centros de salud, los que trabajamos en las clínicas, también somos humanos y no somos inmunes a las secuelas psicológicas, porque nos implicamos en diferentes situaciones de gran impacto y vulnerabilidad, como la que estamos viviendo en estos momentos. Hoy en día somos los miembros del equipo de salud quienes permanecemos en contacto continuo con el paciente y su familia, al principio y al final de la vida, porque pues usualmente la gente nace y muere en centros de salud. Este hecho hace que generemos relaciones estrechas con los pacientes y sus familiares, y ellos esperan encontrar en el equipo de salud el apoyo y la comprensión para enfrentar sus angustias y su sufrimiento. Como ya lo mencioné, los miembros del equipo de salud estamos en contacto diario con situaciones de duelo y muerte en las clínicas. Por lo tanto, para poder responder a los miedos, angustias y sufrimientos de los pacientes ante la muerte, es necesario enfrentarnos con nosotros mismos y tener en cuenta una visión más holística al realizar esta introspección. Porque observar la muerte de un ser humano, conocido o no, desde la finitud, la limitación de nuestra propia vida. Sentimos dolor al pensar que en algún momento podemos ser nosotros, cada uno de nosotros, los que puede fallecer. La Organización Mundial de la Salud refiere que el equipo interdisciplinario de salud solo podrá enfrentar y aceptar adecuadamente los sentimientos y la angustia que se viven en relación con la muerte de otros si dispone de fuentes de apoyo, si ha podido superar satisfactoriamente sus propios duelos y si posee una adecuada capacidad para tolerar el estrés. Por eso hay que tener en cuenta que al estrés normal de nuestra labor asistencial tenemos que añadirle esfuerzo personal de autorregulación para poder estar, dar lo mejor de nosotros en estos momentos. La gravedad de la situación, la soledad y el aislamiento de algunos de nuestros pacientes, así como la muerte de muchos de ellos, nos afecta y nos duele. Las condiciones ahora son muy diferentes y no estamos acostumbrados a esto. Al final de la vida de nuestros pacientes en las clínicas ya no estamos viendo las habitaciones repletas de sus seres queridos, los pasillos y las salas de espera ahora están vacías y nos da la percepción como de una deshumanización de la muerte.
Varios de los colaboradores que han solicitado apoyo individual, pues a psicología y también a psiquiatría, nos han contado lo difícil que les ha resultado ajustarse a estas condiciones. En las UCIs de las clínicas, por ejemplo, los protocolos de embalaje de los cuerpos de pacientes fallecidos por el virus son diferentes y resultan fuertes. En pisos, los pacientes mueren con muy poca compañía o solos, y esto genera impotencia, frustración y llena de tristeza. Creo que aún no sabemos si el número de casos aumentará o si la curva se mantendrá, pero debemos preocuparnos por nuestra salud mental y tomar algunas precauciones. Como les había dicho, voy a hablar sobre la fatiga por compasión, que también es llamada fatiga compasiva, y que en ocasiones es difícil de diagnosticar porque no es tan conocida como puede ser la fatiga por ansiedad, la fatiga por estrés o la fatiga emocional. ¿Qué es la fatiga por compasión? Este concepto es definido como un tipo de estrés resultante de la relación de ayuda terapéutica, de la empatía y del compromiso emocional con el paciente que sufre y padece. El cuidado de los pacientes que experimentan el trauma, el dolor y el sufrimiento puede afectar en gran medida nuestra salud y puede generar esta fatiga por compasión. Este fenómeno suele afectar sobre todo a profesionales que trabajan con el objetivo de aliviar el dolor y el sufrimiento en la vida de las personas en momentos cercanos a la muerte. Y es el resultante del desbalance entre cuidar a otros y cuidarnos a nosotros mismos. La compasión es definida como un sentimiento de profunda simpatía y pesar por otro que es afectado por un sufrimiento o desgracia, acompañado por un intenso deseo de aliviar ese dolor o eliminar esa causa. La capacidad, compasión y empatía son elementos muy importantes para realizar el trabajo con pacientes terminales o en cuidados paliativos. Esto aun cuando podemos ser lastimados por ese trabajo. Sabemos que la ayuda a otros y ser autosuficientes representa un patrón de conducta que suele ser bien visto y esta conducta suele obtener un refuerzo positivo que genera una motivación extrínseca. Que esto significa ofrecerse a poner en solución aquello que tiene que hacerse o que nadie más puede o quiere resolver. No obstante, la satisfacción por compasión también existe y es el sentimiento de plenitud y alegría de ayudar a la persona, proviene de una motivación más intrínseca que extrínseca. Representa una forma de esperanza, de fuerza y en última instancia de resiliencia. Satisfacción por lo que hacemos, lo que nos permite lidiar día a día con las situaciones fuertes. Situaciones pueden producir en un primer momento respuestas de estrés agudo que afectan a varios niveles y se caracteriza por a nivel fisiológico náuseas, fatiga, escalofríos, mareos, dolor de cabeza, taquicardia. A nivel emocional está la ansiedad, el miedo, la irritabilidad, shock emocional. A nivel cognitivo hay una hipervigilancia, pensamientos intrusivos, confusión. A nivel comportamental está la incapacidad de descansar para comer, la ingesta compulsiva o el habla acelerada. Las respuestas son normales, pero con el tiempo se pueden convertir en respuestas de estrés postraumático. Para prevenir o paliar la sintomatología que podamos estar presentando ahora y la que se pudiera desarrollar, les recomiendo, puede ser una vez acabado el turno, hacer una reunión de equipo informal que se le llama diffusing o debriefing, donde se puedan compartir los hechos vividos, los sentimientos y emociones experimentados, las cosas a mejorar y a felicitar. Esta reunión va a favorecer la ventilación emocional y la cohesión grupal. Apoyarse en los compañeros, amigos y es normal que sobreprotejamos a estos últimos, a la familia, digamos, para no contaminarlos, entre comillas, pero recordemos que nosotros también necesitamos esa contención. El autocuidado mediante la actividad física y alguna práctica de meditación
la alimentación adecuada, todo esto como les hablé en la primera charla que di, nos ayuda a regular todas las funciones cognitivas y emocionales. Comenzar el día con un discurso interno y externo positivo y optimista, siendo realista con la situación y terminando el día agradeciendo lo recibido y lo aportado por nuestra parte. Así cultivamos la compasión, la actitud bondadosa y comprensiva hacia nosotros mismos y hacia los demás. Consolar y consolarnos, permitámonos momentos de conexión con el dolor y dejar fluir el desbordamiento emocional que podamos estar experimentando en estos momentos. Indagar nuestra necesidad y darle respuesta en la medida de lo posible para que nos sintamos capaces de regularnos, de sostener la situación y solucionar aquello que depende directamente de nosotros. Acudir a los profesionales de salud mental que estamos disponibles para ustedes si así lo consideran. Compartir con las personas que tenemos cerca. Usar nuestro sentido del humor en su justa medida puede ser una buena estrategia para liberar emociones y tensiones. Desconectar las noticias y del trabajo por tiempos, buscar un lugar donde estar solos si lo necesitamos. Cuando un paciente o persona conocida fallezca, podemos utilizar rituales y recomendaciones de los múltiples que hoy voy a estar compartiéndoles en esta presentación y acomodarlos a las necesidades como profesionales, pero sobre como personas. Em, si se quiere y si se siente, podemos escribir una carta de condolencia o una llamada cercana para valorar las necesidades, compartir nuestro sentir. Esto puede llevar a forma individual o desde el servicio al que pertenezcamos. Yo creo que las familias seguro lo agradecerán. Pausas profesionales en la atención a pacientes en situación de gravedad. Yo les voy a dar a continuación unas pautas para llevar a cabo en la medida de lo posible en la práctica profesional que ayude a seguir realizando nuestra labor de la forma más humana posible y así reduzca nuestras respuestas de estrés. Creo que es de gran importancia nuestra labor en estos momentos, tanto para facilitar que el paciente se vaya tranquilo y de alguna manera acompañarlo, como para que los familiares puedan pasar por estos momentos sintiendo que acompañan y expresan su sentir al familiar que esté en esos últimos días de su vida. En la situación de últimos días, estas pautas son para el personal médico, enfermería y pueden ser reforzadas por salud mental. Esto ya se viene llevando a cabo, entonces ya cuando se llaman los familiares, cuando se da información por teléfono, hay que tener en cuenta la importancia de identificarnos, nombre completo, servicio al que pertenecemos, darle la información clara y progresiva, buscar un momento donde podamos dedicar unos minutos a la llamada, hacerlo desde un lugar donde no haya mucho ruido y le podamos dar la información con mayor tranquilidad posible. Darle la opción de preguntar y responder a esas preguntas. Si no tenemos en ese momento la información que necesita, se comunicamos. Pensamos que es posible darle esa información en otro momento, se lo hacemos saber. Esto le dará tranquilidad. Información básica para dar a los familiares. Informar sobre la situación en la que se encuentra el paciente en cuanto a evolución, posible sedación paliativa y pronóstico. Desde atención al paciente se elaboró ya un protocolo donde se autoriza el ingreso a la UCI de un familiar asignado para que tenga la posibilidad de ver al paciente, a su familiar, en final de vida por 10 minutos. En estos casos tenemos que explicarles en qué condiciones podrían hacerlo e informarles que puede ser la última vez que vean a su ser querido, por lo tanto que piensen cómo quieren que sea esta visita. Hablarle de algún tema específico, traerle algo especial. Todo esto obviamente cumpliendo con las medidas de seguridad para que no haya ningún riesgo de contagio. Informarle a la familia de la atención que va a recibir su familiar por parte del equipo médico. Si la familia opta por ver a su familiar, explicarle que puede ser acompañado
por alguien del equipo asistencial, que puede ser el médico, enfermería o alguien de salud mental también. En este caso es conveniente hacerle una pequeña descripción de la situación. Cómo van a ver a su familiar para que sepan lo que se van a encontrar, si está intubado, si ya no está intubado. Todos estos detalles son importantes para el familiar antes de su ingreso. Transmitir a la familia que el paciente está informado del motivo por el cual no está acompañado de sus seres queridos continuamente. Si el paciente es incapaz de comunicarse, contactaremos primero con el equipo de enfermería para recoger las últimas comunicaciones que haya hecho y repetir esta información a su familia, con quienes vamos a seguir trabajando. Información para darle al paciente esto si sus condiciones lo permiten. Hay que informarle de la preocupación y la presencia de sus familiares en la distancia, que están pendientes, que están al tanto. Ofrecerle la posibilidad de transmitirle a sus familiares algún mensaje y facilitarlo con los medios con los que contamos. Y darle la opción de que pregunte y exprese lo que necesita. Esto se trata básicamente de hacer de mediador y transmisor de información en la medida de lo posible para que ambas partes se sientan acompañadas e informadas. De esta manera evitamos la incertidumbre, los sentimientos de abandono y soledad y facilitamos el bienestar y acompañamiento entre el paciente y su familia. Cuando el paciente fallezca, avisar telefónicamente a la familia utilizando las mismas recomendaciones. Hay que informar a la familia del procedimiento y de la opción de acompañamiento que por la situación en ese momento se pueda llevar a cabo. En el caso de fallecimiento por COVID-19, informar al familiar asignado que no es posible establecer el contacto físico con el fallecido. ¿Esto qué quiere decir? Que no lo puede abrazar, que no le puede dar besos, que no lo puede tocar, ni puede tocar cualquier otro material que pudiera estar contaminado. Hay que facilitarle el material necesario para disminuir al máximo el riesgo de contagio durante sus 10 minutos con el paciente. Informarle que las funerarias pues no permiten familiares para la despedida presencial, conectarlos con el funcionario que tenemos, que es funcionario de la funeraria Gaviria, y este los va a orientar en todos los trámites siguientes. La opción de que puedan llevar algún tipo de objeto simbólico para que el profesional encargado de preparar el cuerpo en ese momento lo pueda introducir en la bolsa. Esta es una forma simbólica de acompañar desde el amor a su ser querido. Ofrecer el contacto con psicología, con psiquiatría o trabajo social en caso de que lo soliciten, de que lo requieran. Y para todos nosotros dentro del caos, para un instante y ustedes lo consideran y lo necesitan, realizar un pequeño acto de despedida hacia el paciente. Decirle palabras, hacer una oración, guardar un minuto de honrar a esa persona que tenemos enfrente, pensar en cómo nos gustaría que se despidieran de nosotros. Esto facilitará pues, nuestro desahogo emocional y la reconciliación con esa parte espiritual. Que tenemos colaboradores en la clínica que están en duelo por pérdidas dadas en diferentes circunstancias. Si están escuchando esta charla, lo primero que quiero transmitir es que siento mucho su pérdida. Espero que lo siguiente pueda ayudarles a transitar su duelo desde el cuidado que requiere este momento. Perder a alguien es una experiencia que necesita ser compartida, acompañada, sostenida por abrazos, por miradas compasivas, palabras de cariño, por silencios. Todo esto hace que no nos sintamos tan solos en el dolor. Como doliente es normal saber del dolor, necesitar saber de este dolor, que este tiene un impacto en los demás. Por esto, por lo general, las personas que han tenido una pérdida suelen valorar mucho la presencia y la compañía de las personas que aprecian. El apoyo emocional recibido en los primeros momentos es crucial, pudiendo dificultar o favorecer el proceso de duelo posterior. Pero también juegan un papel importante la personalidad y el sistema de afrontamientos que cada persona tiene.
Más allá de las circunstancias de la muerte, estos pueden ser factores de protección o de riesgo e indicadores de la capacidad de adaptación de cada persona ante su pérdida. El duelo se define como la pérdida de un familiar o un ser querido con sus consecuencias psicoafectivas, sus manifestaciones exteriores y rituales y el proceso psicológico evolutivo consecutivo a la pérdida. Existen multitud de clasificaciones de las etapas del duelo. Yo creo que muchísimas, como las escuelas, como los autores, hay tantos que han escrito sobre esto. Yo en este momento me voy a centrar en la que aparece en la última edición del Tratado de Psiquiatría, que divide el proceso normal de duelo en tres fases. Estas pueden superponerse, ¿no? Entonces, la fase de shock y negación, sentir que esto no está pasando, parece irreal, es falso. Hay incredulidad, no se comprende aún la realidad. La angustia aguda y el aislamiento es otra fase, esta tiene 6 componentes. Los vamos a ver aquí. El sufrimiento somático. Este sucede como en una especie de olas con una duración de entre 20 minutos y una hora, que se manifiesta como disfagia, ahogo, sensación como de plenitud, debilidad, cefalea. Estas sensaciones suceden cuando la persona recibe visitas de familiares o de allegados, por lo que es normal que las personas en duelo rechacen esas visitas o se alejen. Segundo pensamiento recurrente relacionado con la persona fallecida, sentimientos de culpa. En las relaciones cometemos errores siempre o fallas y ante la pérdida nos juzgamos muy duro. Quisiéramos haber hecho las cosas de manera diferente. La angustia y el enfado pueden ir dirigidos contra nosotros mismos, contra la persona fallecida, familiares, amigos, conocidos, médicos, contra el mundo y en el caso de tener alguna creencia con Dios, pues con Dios también. Dificultad para descansar, puede haber una inquietud, falta de motivación. Esto acompaña, digamos, el abandono de los comportamientos y las rutinas habituales. La identificación con el fallecido, por último, es la adopción de sus comportamientos, sobre todo aquellos presentes al final de la enfermedad. Esta fase aguda puede durar semanas o meses y va dando paso de manera gradual a un reordenamiento o mejora a la posibilidad de seguir adelante. El constante de reorganización es el restablecimiento del equilibrio personal. Se asume el verdadero significado de la pérdida y su extensión. Y esto va marcando el comienzo de una nueva etapa en la que se recupera la vida previa, se vuelve al trabajo, se asumen sus roles anteriores y se adquieren nuevos si es necesario. En esta etapa se restablecen las relaciones. A la pérdida del familiar hay que añadirle las circunstancias especiales de su muerte, no poder acompañarlo, no poder cuidarlo y despedirlo como hubiera gustado en sus últimos momentos, a que se puedan experimentar adicionales como de regulación física y psicológica asociada a esta situación traumática. Es normal tener muchas preguntas. ¿Por qué? Y suposiciones de lo ocurrido, y si hubiera, y si no hubiera. ¿Por qué ha aparecido este virus? ¿Por qué una pandemia se podría haber evitado con medidas más drásticas? ¿Cómo no me di cuenta antes de lo que pasaba? ¿Habrá sufrido? Creo que es normal estar enfadado con el mundo, tener estas preguntas y muchas más. Hay que tener en cuenta que veíamos otros países muy lejos. Yo creo que hace pocos meses no pensábamos que esto pudiera llegar a Colombia. Igual creo que hemos visto muchas diferencias positivas incluso con los países más cercanos como Ecuador, Brasil o Estados Unidos. Y es eso que aún hay personas procesando si el virus es tan grave y la verdad que no sabemos el comportamiento que tendrá en nuestro país todavía, no sabemos más adelante, pero sabemos que es una pandemia y que estamos en estado de alarma con las restricciones que tenemos.
ya hemos tenido contagiados y fallecidos. Entonces, pues no podemos ser tan duros con nosotros mismos. Las circunstancias actuales escapan al control de todos. Analicemos esta situación desde el corazón, con compasión y comprensión. Ya no es necesario añadir más dolor al dolor. A veces no son las respuestas a estas preguntas las que dan la calma necesaria para sostenernos, sino aceptar que, aunque es una realidad dolorosa y traumática, únicamente, solo a través de ese camino paciente y constante hacia la aceptación, nuestro corazón encuentra el consuelo y se fortalece. El duelo puede iniciar antes de la muerte, cuando conocemos sobre el mal pronóstico y la limitación del esfuerzo terapéutico, o cuando se inicia la sedación paliativa. Esto es lo que llamamos, digamos, el duelo anticipatorio, y este continúa con la muerte declarada. La duración puede ser como entre un año a dos, hay una variación muy grande en estos conceptos aproximadamente. Y esto va con una disminución progresiva de los síntomas. Cuando los síntomas son características diferentes a estas esperadas y persisten por más de 6 meses intensamente, entonces podemos hablar de un duelo patológico. Estos síntomas pueden ser la culpa, pensamientos de muerte y suicidio, sentimientos de minusvalía, enlentecimiento psicomotor acusado, deterioro funcional intenso y prolongado, alucinaciones complejas y persistentes, irritabilidad, perdón, aumento o disminución de peso, insomnio, deterioro del cuidado personal. Los tipos de duelo patológico: está el ausente o retardado, en el que se produce una negación del fallecimiento como con una esperanza infundada del retorno del fallecido. Aquí se padece un intenso cuadro de ansiedad. En el inhibido, por el contrario, se produce una anestesia emocional con imposibilidad de expresar las manifestaciones de la pérdida. El duelo prolongado o crónico, con persistencia de la sintomatología depresiva más allá de los 6 a 12 meses. El no resuelto es similar al anterior, permaneciendo el paciente como fijado en la persona fallecida y en las circunstancias que rodearon su muerte, todo esto sin volver a su vida habitual. En el intensificado se produce una intensa reacción emocional, tanto como mantenida en el tiempo. El duelo enmascarado se manifiesta clínicamente por síntomas somáticos. Las reacciones de aniversario: más allá del primer año, se presupone que las reacciones de aniversario no deben conllevar un serio recrudecimiento de las emociones. Aquí brevemente les voy a mencionar los tipos de duelo psiquiátrico. Esta forma de duelo se produce con la aparición de un verdadero trastorno psiquiátrico que cumple todos los criterios para su diagnóstico. Algunos señalan que las personalidades de tipo narcisista tienden a sufrir esta modalidad de duelos porque son particularmente sensibles a la pérdida de sus objetos amados. Entonces, estos son los tipos clínicos. El doliente se identifica con la persona fallecida presentando el mismo cuadro que motivó su fallecimiento. La ambivalencia emocional a la que normalmente se enfrenta la persona obsesiva crea en él fuertes sentimientos de culpa que suelen provocar una depresión grave y prolongada. En el melancólico, este cuadro clínico destaca la pérdida de la autoestima y la ideación suicida. En el maníaco se produce un cuadro de excitación motriz y humor expansivo que evoluciona también a un cuadro depresivo. El delirante insiste y mantiene la idea del fallecimiento de la persona. Los expertos insisten en que casi todos los trastornos mentales pueden encontrarse como manifestaciones del duelo patológico en personas que jamás habían sufrido una patología psiquiátrica. Una forma de evitar este duelo patológico, como lo había mencionado también al inicio de esta charla, es realizar los rituales de despedida. Entonces, en algunas funerarias están permitiendo, manteniendo
la distancia de seguridad y con un máximo de 7 personas por sala, pues realizar la velación. Pero en el caso de personas fallecidas por COVID-19, no está permitida la asistencia. Entonces, no darle a nuestro ser querido una despedida como la que hubiéramos querido o es la tradición, pues esto no significa que no podamos hacer rituales o expresar ese último adiós con el amor que sin duda estaríamos sintiendo. Los rituales de despedida son actos simbólicos que nos ayudan a expresar nuestros sentimientos ante una pérdida, a poner un poco de orden como en ese caótico estado emocional, a establecer un orden simbólico para los acontecimientos vitales y nos permiten la construcción social de significados compartidos. Perdón. Estos rituales nos abren también la puerta a la toma de conciencia del proceso de duelo. Algunos de estos rituales pueden ser más o menos largos en el tiempo, digamos que no es lo mismo escribir una carta que crear un diario o un altar permanente. La cuestión es que este tipo de acciones, al tener una carga simbólica y emocional, nos permite conectar con el dolor, ayudan a ir integrando lo que ha sucedido y cómo lo estamos viviendo. Teniendo, bueno, esta situación de aislamiento, yo he recogido unas sugerencias para ustedes y sus familias. Cada uno pues puede elegir o crear la que mejor se ajuste a sus necesidades. Como rituales de despedida personales, pues es importante respetar un modo y espacio propios. Tal vez en estos momentos se prefiera estar solo de una manera más íntima y si es así, está bien, pero es bueno comentarlo al resto de personas de nuestro entorno. Aunque bueno, lo mejor sería permitir que las personas que nos quieren estén ahí para nosotros. Pienso que debemos dejar que nos cuiden en la medida de lo posible. Hay que tener en cuenta que esta es una situación excepcional. Pensar que más adelante, si necesitamos, podemos llevar a cabo la ceremonia o ritual que nos hubiera gustado realizar en este momento. Se trata de aplazarlo por un tiempo. Preparar un escrito para cuando puedan reunir a todos sus seres queridos y hacerle un pequeño homenaje presencial tal como les hubiera gustado. O también se puede grabar un video y compartirlo en este momento. Aquellas personas que consideren a través de redes sociales, se puede escribir una carta dirigida al ser querido, fallecido, o carta, no sé, a una emoción concreta, a mi tristeza, a la rabia, a Dios, a la vida, a otras personas. Escribir poemas y mensajes cuyo contenido sea algo que le diríamos a esa persona como si estuviera aquí, positivos, sentimientos de agradecimiento, de disculpas. O también podemos recopilar textos escritos por otros autores con los que nos sintamos identificados. Se puede elaborar un diario donde se exprese pues todo lo que se va sintiendo cada día, lo que se cuenta y se expresa existe y nos ayuda a tomar conciencia de la realidad de la pérdida y de nuestros afrontamientos durante el proceso. Bueno, dibujar, cuando las palabras se atascan, yo pienso que dibujar es una manera simbólica de expresar también y es de gran ayuda. El rincón del recuerdo, puede poner una foto de la persona fallecida en la habitación o en un rincón elegido con un objeto que simbolice la relación con esta persona. Se puede adornar como más les guste, con velas, con flores, con música. Y cada vez que quieran, ustedes o las personas que conviven en el hogar pueden ir al rincón a estar en silencio o a rezar, a expresar lo que sienten, hablarle, decir cómo se sienten ahora que no está, cómo creen que será sus vidas a partir de ahora, recordar momentos que vivieron juntos, las cosas que les gustaba de él o ella y cuáles no. Explicarle también por qué han tenido que despedirlo de esa manera, explicarle cómo les hubiera gustado haber hecho el funeral y entierro o la cremación. Los rituales de despedida a distancia, pues realizar una ceremonia o encuentro virtual, se puede proponer por alguna plataforma, puede ser Zoom, Skype, no sé, la que cada familia escoja, que permita conectar con un buen número de personas y así hacer el ritual donde cada uno pueda llevar un objeto
o frase que represente a la persona fallecida y dar espacio para que se pueda compartir lo que se desee. Construir una ceremonia a la medida de la familia. Esto, digamos que si son creyentes, también puede incluir al padre o guía espiritual de la comunidad o de la familia, y él puede realizar la ceremonia a distancia por una videollamada o puede enviar una grabación a la familia. Pueden elegir una canción, adornar con dibujos de los niños, con fotos, con poesías, en fin. Publicar en Facebook u otra red social, escribir a modo de homenaje acerca del legado de vida que les ha dejado, y así al compartirlo, sus contactos tendrán la oportunidad de poder expresarle sus condolencias y apoyo. Es súper importante incluir aquí en los rituales de despedida a los niños, a las personas mayores y a las personas con discapacidad, explicándoles con naturalidad, de acuerdo a su edad y a su condición, lo que se va a hacer y cómo pueden participar. Yo creo que todos sentimos la necesidad pues, de ser amados, pero también de dar amor, de ser cuidados y de cuidar, de sentirnos seguros y dar seguridad. Entonces también necesitamos devolver recíprocamente lo que se nos dio. Y hablando de redes, yo les voy a compartir, a ver si puedo, no encuentro el cursor ya, una red social que me pareció muy especial y muy útil. Esta es la red social que utilizó la familia de un gran amigo mío que falleció el 9 de mayo. Entonces, como pueden ver, las personas que ingresan pueden escribir en el muro. Hay una zona familiar, esta zona digamos que es más privada. Para acceder a ella, la aplicación pide pues el nombre completo, el teléfono y luego genera un código que llega al celular de uno y uno con ese código puede pues publicar lo que quiera. Aquí cuando uno pone escribir un mensaje, aparece el espacio, entonces uno puede poner lo que uno quiera y está la opción también de dibujo para los niños. Ellos pueden pues expresar lo que quieran. El niño dibuja mejor que yo, claramente. Bueno, esto era lo que les quería compartir de la red social. Vamos a continuar. Aquí cuando un compañero de trabajo o un amigo está en duelo y no sé, está aislado, por ejemplo, si no lo pueden acompañar físicamente a él o a ella o a su familia, pues pueda que se sientan tristes, bravos e impotentes, y es normal, porque la necesidad de acompañar y estar presente es muy reconfortante en estos momentos, digamos, tan dolorosos, pero es importante lograr transmitir su sentir a esa persona cercana a ustedes. Tomen la iniciativa de llamar o enviar un mensaje por WhatsApp, viendo, como midiendo un poco la disponibilidad para hablar. Y si en esos primeros momentos no quiere y no está receptivo, pues respeten su momento. Pueden enviar un mensaje escrito o un video corto, no se trata de hacer un discurso muy elaborado. Yo creo que simplemente con una frase, un silencio, mostrar su disponibilidad o su afecto es suficiente. O sea, aquí están unas frases que pues, se pueden usar. No es necesario que me contestes si no quieres ahora. Solo quiero saber cómo estás y hacerte saber que estoy disponible si necesitas hablar. Solo quiero que sepas que estoy aquí para ti. Me hubiera gustado estar acompañándote en este momento, pero aunque no esté físicamente, te acompaño y te tengo presente. Si necesitas que hablemos, puedes llamarme en cualquier momento. Te volveré a llamar por si quieres hablar. También podemos compartir un silencio. Haremos una pequeña ceremonia en nuestra casa para acompañarlos en su dolor. Siento mucho por lo que estás pasando. A veces somos nosotros los que tenemos miedo de hablar o no sabemos qué decir porque no queremos aumentar su dolor. Entonces, pues aquí como un tip, digamos, evitemos decir estas frases que realmente no funcionan y solo invalidan el dolor. Sé fuerte, anímate,
hazlo por tus hijos. Distráete, no llores más que te estás torturando. No lo vas a dejar descansar, la vida continúa, es la ley de la vida, resígnate, ha sido voluntad de Dios. Ahora ya no estás sufriendo. El primer año es el peor, después todo va a estar bien. Son jóvenes, ya volverán a tener otro hijo, otra pareja. Afortunadamente tienes A. En cambio de esto, lo que sí podemos decir, pues si no sabemos qué decir, es precisamente eso. Me gustaría mucho poder decir algo que alivie tu dolor, pero no encuentro las palabras. Quiero que sepas que estoy aquí y te pienso mucho. Muchas personas que estaban inmersas en un proceso de duelo previamente a la pandemia, de repente se han visto privadas de su grupo de apoyo, de su terapeuta o de sus rutinas que pues de por sí ya eran particulares por estar en duelo. Entonces esto es un factor de riesgo a tener en cuenta, ya que esto puede hacer que el proceso de duelo se agudice, que se ponga más largo. Entonces, pues considero que es muy importante prevenir estas situaciones y seguir acompañando a estas personas en duelo. Que hay unas recomendaciones generales, digamos, para personas que están en duelo. Evitar el aislamiento excesivo. Es posible sentir la necesidad de aislarse y tener que relacionarse se haga pesado, pero hay que mantener un equilibrio entre los momentos que se necesita estar solo y los momentos que se necesita compartir. Aunque pueda que no sepamos cómo, es clave para la buena elaboración del duelo mantener el contacto en la medida de lo posible con algún familiar o algún amigo o compañero. Mantener la adherencia terapéutica, si ya tienen un profesional que los acompaña en su duelo, mantengan el contacto con él o ella por los medios que les haya indicado. Aunque pueda parecerles más difícil y prefieran el contacto presencial, pues hacer uso de la tecnología ahora es clave. En caso de que por diversas circunstancias no puedan contar con alguna persona que los escuche y necesiten hablar de su duelo o de la angustia de estos días, hay recursos telefónicos que se han constituido para ello. También pueden recurrir al grupo de salud mental de las clínicas. Una lista de personas a las que podrían llamar. Piensen en amigos, en familiares con los que se sientan cómodos porque saben escuchar y se sienten comprendidos, validados en su dolor. No estamos solos en esta crisis sanitaria y social, recuerden, nos podemos sentir acompañados incluso en la distancia. En estos momentos de aislamiento donde la convivencia puede hacerse más complicada en nuestros hogares, es importante dedicar unos momentos al día para estar solos, en silencio, y permitirnos un diálogo profundo con nosotros mismos, con nuestros recuerdos, con nuestros pensamientos, con nuestras emociones y circunstancias de la vida. Nos podemos convertir, ¿por qué no?, en nuestro mejor amigo en estos momentos, escuchándonos con amor y paciencia. Reforzar la conexión con nosotros mismos disminuye la sensación de soledad impuesta para convertirla en una soledad deseada y sanadora. Si por el contrario, la casa se ha convertido en una cárcel en donde los recuerdos de la persona querida los continuamente y ya no pueden recurrir a las cosas que les ayudaban en su proceso de duelo, como puede ser salir a pasear, ir a los encuentros de grupos si se tenían o hacer alguna actividad, no sé, física, artística, espiritual. Yo les propongo que recuerden aquellas cosas que les gustaba hacer antes de la pérdida o que sean nuevas para ustedes y quieran descubrirlas por primera vez. Prueben hacerlas, puede ser solos o acompañados de las personas que tienen al lado. Puede ser cocinar, hacer ejercicio, bailar, em, aprender a tocar algún instrumento musical, aprender nuevas tecnologías, repasar un idioma o empezar a aprender uno nuevo. Cualquier cosa que ayude a focalizar la atención, permitiéndoles descansar la mente de pensamientos improductivos y manteniéndolos intelectual y físicamente activos. Si se encuentran en un momento en el que el duelo lo permite, podrían hacer una caja con los recuerdos más significativos de su ser querido o elaborar un álbum con todas las fotos que todavía pueda que no tengan organizadas.
Este tiempo de aislamiento puede ser una oportunidad para elaborar tareas de duelo que por falta de tiempo o por otros motivos les estaban quedando pendientes. Todo esto siempre y cuando pues sientan la necesidad y perciban que va a haber algún beneficio en hacerlas. Cuiden su salud psicoemocional. Eviten toda sobrecarga de información sobre el COVID. Esto puede generar mucha ansiedad y miedos innecesarios, entonces infórmense solo y puntualmente de fuentes oficiales. Eviten películas violentas, sobre todo en las noches, información negativa. Todo esto les puede facilitar y dificultar el proceso de duelo. Yo creo que bueno, pueden ser días muy complicados donde la gestión de las emociones y la regulación del cuerpo los ponen a prueba, pero tengan en cuenta y refuercen el recorrido que ya llevan andando en el camino de su duelo. Yo los animo a que a pesar de esta situación utilicen todos los medios o sugerencias que estén a su mano para que puedan proseguir por él, para volver a mirar a la vida acompañados del amor de su ser querido. Hay situaciones especiales, personas con familiares en cuidados paliativos domiciliarios y hospitalizados. Si la situación de tener a un familiar con una enfermedad avanzada o al final de la vida ya es una situación muy estresante debido a esa intensidad de emociones, vivirlo desde un estado de alarma como en el que estamos, pues lo es mucho más. Pues yo quiero que sepan que si su familiar o amigo está en la casa, en manejo domiciliario, es posible que tengan miedo de si los servicios domiciliarios van a seguir acudiendo. Si alguno de los miembros del personal médico pudiera haber estado en contacto con el virus y pudiera contagiar a su familiar, dudas sobre si podrán seguir cuidándolo o se complicará la situación médica y qué hacer si esto sucede. Son muchos los pensamientos y emociones que pueden agobiarlos en estos momentos, pero es importante recordar, como todos sabemos y como todos lo hacemos en las clínicas, el personal sanitario cumple unas medidas muy estrictas para evitar que esto pase. También se puede realizar pues esas pautas generales en la casa como mantener la distancia de seguridad, el lavado de manos, limpiar las superficies con un producto desinfectante, seguir el protocolo de entrada a la casa. Sabemos por parte de las aseguradoras que en este momento no está previsto cancelar ningún servicio que requiera una atención urgente, como puede ser la de atender la situación en la que está pues su familiar en la casa. Y la recomendación general es como medida protectora, si hay dudas, si hay cuestiones que deben solucionar, no acudir a la clínica. Es mejor llamar primero a su aseguradora, contactar con esos servicios de atención domiciliaria para resolver todas esas dudas que puedan estar surgiendo. Si el familiar está hospitalizado, pues hay que seguir las recomendaciones indicadas por el personal de la institución. Intenten entrar y salir lo menos posible de la habitación mientras estén visitándolo, cuidándolo y restrinjan las visitas lo máximo posible. Pueden realizar turnos de cuidado con la familia, pero lo ideal es que cuantas menos personas ingresen es mejor. Tanto para los casos en que los pacientes están en la casa o hospitalizados, intentar fomentar el apoyo social y familiar a través de la tecnología, de las llamadas telefónicas, de mensajes, de videollamadas. De esta forma, pues su familiar puede seguir comunicándose con el resto de personas significativas, sintiéndose conectados y acogidos en estos duros momentos. Dificultades para acompañar o despedirnos de nuestro ser querido al final de la vida, debido pues a estas restricciones, nos podemos sentir atrapados, por decirlo así, porque no es posible desplazarnos si nuestro familiar está en otra ciudad, por ejemplo, o el hospital o alguien solo haya dictaminado que se permite un acompañante por paciente. Entonces, o bueno, o nos tengamos una situación familiar o laboral incompatible con el acompañamiento de ese ser querido en enfermedad avanzada, tengamos en cuenta que aunque físicamente no podamos estar cerca, siempre podemos ser un apoyo para ese ser querido y su cuidador principal. Entonces, lo que sí podemos hacer es realizar llamadas o videollamadas. em,
Se puede transmitir también el mensaje, digamos, por un miembro del personal de salud que nos puede servir de puente. Yo creo que incluso para el personal encargado, este tipo de gestos pueden ser una manera de gestionar la situación traumática que pueden estar viviendo. Por poco que puedan hacer es un mucho en esa dimensión emocional y espiritual. Mandarle audios y videos de la familia, haciéndole sentir nuestra presencia y afecto. Esto va a ayudar a desconectar un poco de ese entorno hospitalario y va a conectar con situaciones más amables. Si se diera el caso de que nuestro familiar, digamos, está con mucha medicación y su estado de conciencia hubiera disminuido, pues debemos recordar que el tacto y el oído es lo último que dejamos de percibir, lo que siempre podemos a través de esa persona disponible, que puede ser el familiar o el personal sanitario, mandar un audio, transmitiendo nuestro amor o aquellas cosas que sean importantes para nosotros. Ya casi para terminar, les comparto esta foto con previa autorización para su publicación del paciente. Él tiene 79 años de edad, COVID-19 positivo, ahí en la foto está en consulta conmigo durante su hospitalización. Se las comparto porque este paciente había perdido a su esposo hacía unos meses y estaba atravesando el duelo cuando fue diagnosticado con el COVID-19 y fue hospitalizado. Tristeza en la hospitalización, más allá de sentirse enfermo o asustado por el mismo virus, era por el duelo en curso. Ese duelo que fue atravesado por la pandemia y el aislamiento en donde no podía tener a sus hijos cerca y a sus familiares pues cerca físicamente, no podía ir al cementerio, perdón, a visitar la tumba de su esposa como lo hacía regularmente, que le servía muchísimo. Entonces, sin ser muy hábiles con la tecnología, con el equipo asistencial, buscamos esas formas diferentes de acompañarlo y de hacerle sentir acompañado por sus familiares. Esas estrategias que les he mencionado y que sirvieron y ayudaron a aliviar ese dolor que debíamos contener en ese momento. Este paciente se recuperó y regresó a su casa con su familia. Ahora sí, para terminar, yo no sé cómo estamos de tiempo, voy a poner este video. De pronto lo que hago es adelantarlo un poco. Algunos ya lo habrán visto porque pues ha estado en redes.
Ya para terminar, quiero darles a ustedes las gracias por estar conectados, pero sobre todo por todo su esfuerzo e implicación diaria en estos tiempos tan difíciles. Espero que las recomendaciones de hoy puedan ayudar a sobrellevar estos momentos de aislamiento e incertidumbre, utilizando otras formas que suplan esta necesidad de compartir y expresar el dolor con los demás y que al mismo tiempo nos permitan hacer mejor nuestro trabajo y honrar la memoria de nuestros seres queridos fallecidos. Muchas gracias por su